Don Óscar Pérez Suárez, alcalde de Valdés, don Pablo Méndez Fernández, vicepresidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, don José Miguel Fernández Cañamero, presidente del Barcia Club de Fútbol, don Gonzalo Alonso Abad, presidente del Luarca Club de Fútbol, doña Clara García Pérez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valdés, don Miguel García Castro, director del Servicio Deportivo Municipal de Valdés, miembros de la Junta Directiva de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, clubes participantes, señores y señoras, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos al auditorio del Conservatorio de Música de Luarca, donde va a dar comienzo el acto de presentación y sorteo de la Copa Astur Fútbol para la temporada 2025-2026, contando con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Valdés, del Barcia Club de Fútbol y del Luarca Club de Fútbol. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros futuros campeones y campeonas que lucen los uniformes de todos los equipos participantes de nuestra selección y del Comité Técnico de Árbitros del Principado de Asturias. Vamos a presentar a los equipos participantes en la Copa Astur Fútbol, primera edición, temporada 2025-2026, a la vez que iremos introduciendo las bolas en las correspondientes copas de la siguiente manera. Según cabezas de serie, en la Copa número 1, con el 1, el Urraca Club de Fútbol. Con el número 2, Ondal Club de Fútbol. Número 3, TSK Roces. Y 4, Astur Club de Fútbol. Y pasamos a la Copa número 2, con el 5, Luarca Club de Fútbol, Barcia Club de Fútbol, Valdesoto Club de Fútbol y Club de Fútbol Valladolid. Y finalizamos con la Copa número 3, con el 9, Andrés Club de Fútbol, La Castela, Cuerpo de León y Muros de nuestras selecciones para colocar la Copa de Fútbol, la primera Copa de Fútbol, que alguien nos va a ayudar con las manos a la estación de bolas. Y antes de proceder a efectuar el sorteo del emparejamiento de los equipos participantes, va a hacer uso de la palabra don Pablo Méndez Fernández, vicepresidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias. Gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este auditorio del Concejo de Valdés. Lo primero de todo, disculpar a nuestro presidente, José Ramón Cortés Lobo, que por una personal no puede estar aquí con nosotros, pero le envía un afectuoso saludo a todos los asistentes. Bueno, agradecer al Ayuntamiento de Valdés, tenemos aquí al alcalde Óscar Pérez, agradecer por la predisposición para organizar este torneo, al presidente de Luarca, Gonzalo, y a Cañamero, presidente de Barcia, que van a ser las sedes donde se van a disputar las semifinales y final de este torneo que decíamos cuando iniciamos la andadura en la federación, la Junta Directiva, capitaneada por Lobo, el presidente, pues una de las cosas que pretendíamos era escuchar a los clubes, escuchar a todos los actores del fútbol asturiano, dinamizar las competiciones y hacerlas más competitivas, y fruto de todo eso es el resultado de esta primera Copa Astur Fútbol, que van a jugar los clubes de primera Astur Fútbol y los 3 descendidos de tercera vez, como nos quería cargar los anteriormente. Agradecer a todas las directivas de los clubes participantes, jugadores, presidentes, entrenadores, etcétera, por la predisposición para realizar este torneo, que sabemos que toca muy prematuro, la pretemporada de los equipos, formando las plantillas, pero sí es verdad que una de las cosas que pretendíamos, pues darle un poquito más de humor a la competición, que no fuese solo la competición ligera al uso, sino que tuviésemos alguna motivación, en este caso, como explicar a Carlos, esta Copa Astur Fútbol va a dar pie a que el campeón pueda jugar a la primera de la Copa de Santander, por lo cual yo creo que es una motivación para todos los equipos de la categoría, no solo la pretemporada, esas pretemporadas suelen ser tediosas, de mucho entrenamiento y poco partido,
partido de este calado. Sin más, agradeceros a todos la predisposición. Sabemos que va a tener éxito rotundo en este concejo de Valdés por la gente que puede venir a la fase final. Los escenarios donde se va a jugar la fase final, tanto semifinales como final, pues no pueden estar en mejores condiciones de lo que cuidan, porque son campos históricos de nuestro Principado. Y sin más, pasamos a darle la palabra al alcalde. Muchas gracias, señor vicepresidente de la Federación. Y ahora le damos la palabra a don José Miguel Fernández Cañamero, presidente del Barça Club de Fútbol. Hola, buenos días a todas y a todos. Lo primero quiero agradecer a la Real Federación del Principado de Asturias de Fútbol que se acordara de la zona occidente para traer este evento. Agradecer también al Ayuntamiento de Valdés por su colaboración. Quiero también agradecer al Valdés Atlético, Valdés Club de Fútbol y a los familiares de todos los niños que tenemos hoy aquí para que pudieran estar en el acto. Y no mucho más, deciros que para el Barça Club de Fútbol es un orgullo que la primera edición en este formato se venga aquí a la zona de Valdés, compartida con el Barça Club de Fútbol, y que solo os digo que es fácil que esto sea muy bueno para el concejo, ya que también estamos dentro de lo de la Villa Europea del Deporte, es un evento más, y también animaros a que asistáis a los partidos, porque esta competición no es de 3 a 4, como bien dijeron aquí el vicepresidente de la Federación, es un torneo que te puede dar mucho deportivamente, y el equipo que llegue a las fases finales económicamente igual le salva la temporada. Y ya lo único que os digo es que la guinda del pastel yo creo que sería un Barcelona nacional. A ver si es verdad, no sé si vamos a la piel, pero por mí no hay problema, me fluye. Muchas gracias a todos y todas y buen día. Muchas gracias, Cañamero, por acompañarnos y por la colaboración en la organización del Barça Club de Fútbol. Y finalmente interviene don Gonzalo Alonso Abad, presidente del Barça Club de Fútbol. Bueno, muy buenas a todos. Agradecer, como siendo la línea de Cañamero, agradecer a la Federación y al Ayuntamiento por su colaboración, por pensar en nosotros en esta primera edición de la Copa de Fútbol. Tanto el Barça como el Barça para nosotros supone mucho, es un orgullo. Y nada, simplemente desear a todos muchísima suerte, agradecer a los aquí presentes por su participación en el día de hoy. Y nada, vamos a por todas. Muchas gracias también a Gonzalo por acompañarnos y por la colaboración inestimable del Barça Club de Fútbol en la organización de esta primera Copa Astur Fútbol. Vamos a dar algunas pinceladas sobre esta nueva competición. En esta competición, incluidas las semifinales, como se hace en la Copa de la Federación Española de Fútbol, fase autonómica, y al estar en pretemporada, se permitirá realizar hasta 7 sustituciones, las cuales podrán hacer en cualquier momento del partido, siempre que el juego no se interrumpa en más de 3 ocasiones. Esta norma no se aplicará en la final, en la que se podrán realizar exclusivamente 5 sustituciones. Las fechas previstas para la primera fase de la competición son los miércoles y domingos sucesivos, días 13, 17, 20, 24, 27 y 31 de agosto a doble vuelta. No así como pasa esta temporada en la Copa Federación, que se tiene que hacer a un solo partido. En las semifinales, que se disputarán el 5 y el 6 de septiembre, se enfrentarán los campeones de los grupos A y B y de los grupos C y D a partido único en el campo de fútbol San Sebastián de Bárcena. Como se va a sortear hoy, no hace falta hacer un sorteo de semifinales, ya que los primeros clasificados del grupo A y B se enfrentarán entre sí y los del C y D también lo harán entre ellos. La final tendrá lugar en la Bencona y Luarca el lunes 8 de septiembre, día de Asturias, en hora por determinar. En estos 3 encuentros, en caso de empate a la definición del tiempo reglamentario, se irá directamente a la tanda de penaltis sin prórroga.
como ha dicho nuestro vicepresidente, el campeón de esta primera Copa Astur Fútbol participará esta misma temporada en la fase previa de la Copa de Su Majestad el Rey. Y sin más, vamos a proceder al sorteo. Para dar más emoción al mismo, en primer lugar extraeremos todas las bolas del bombo 1, luego las del 2 y finalmente las del 3, así nos sabrá hasta el final en la composición de los grupos. Y para ello voy a solicitar la colaboración de los presentes en la mesa, comenzando por el señor alcalde del Ayuntamiento de Valdés, don Óscar Suárez Pérez, para que por favor nos traiga la primera bola de la primera copa. Urraca Club de Fútbol al Grupo A. Muchas gracias, señor alcalde. Y ahora vamos a pedir al vicepresidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, don Pablo Menéndez Fernández, que continúe con la segunda bola de la primera copa. Condar Club de Fútbol al Grupo B. Muchas gracias, Pablo. Y seguimos con el presidente del Barça Club de Fútbol, don José Miguel Fernández Cañamero, para que nos saque la tercera bola de la primera copa. TSK Garroces al Grupo C. Y ahora vamos a pedirle al presidente del Barça Club de Fútbol, Gonzalo Alonso Vaz, que nos saque la última de las bolas, que no debería tener mucha sorpresa. Así comprobamos que están todas las cosas en los ojos. Astur Club de Fútbol al Grupo D. Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora vamos a pedir la colaboración de la señora concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valdés, doña Clara García Pérez, para que extraiga la primera bola de la segunda copa. Luarca Club de Fútbol al Grupo A. Muchas gracias, Clara, por la colaboración. Y ahora vamos a pedirle a Adolfo García, directivo de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, miembro del Puerto de Vega también, que nos ayude con la segunda bola de la segunda copa. Barcia Club de Fútbol al Grupo B. Muchas gracias, Adolfo. Y ahora vamos a pedir la colaboración de Pelayo, parte de la General, para que nos ayude a sacar la tercera bola de la segunda copa. Valdesoto Club de Fútbol al Grupo C. Muchas gracias, Pelayo. Y ahora vamos a pedir la presencia del presidente del Valdés Atlético para que nos ayude a sacar la última de las bolas de la Copa 2. Club Deportivo Valladolid al Grupo D. Muchas gracias, presidente del Valdés Atlético. Y ahora vamos a comenzar con la tercera copa, que ya va a empezar a rellenar nuestros grupos. Para ello vamos a pedir la colaboración de Miguel García Castro, director del Servicio de Deportes de Valdés, para sacar la primera bola del último bombo y completar así el Grupo A. Andrés Club de Fútbol, por tanto, el Grupo A está compuesto por
Fútbol, Luarca Club de Fútbol y Andés Club de Fútbol. Y para sacar la segunda bola de la tercera copa vamos a pedir la colaboración de Álvaro, jugador del Treviense, para que nos traiga la segunda de las bolas y nos complete el grupo B. Puerto de Vega al grupo B, que queda compuesto por el Condal Club, Barça Club de Fútbol y Puerto de Vega. Muchas gracias, Álvaro. Y ahora vamos a pedir la colaboración de Aitor, futbolista del Puerto de Vega, para que nos traiga la tercera copa, y así queda compuesto el grupo C. La Fresneda completa el grupo C, que queda compuesto por el TSK de Roces, Valdesoto Club de Fútbol y La Fresneda. Muchas gracias, doctor, por la colaboración. Y vamos a cerrar pidiendo la colaboración de Jesús, que siendo oriundo de esta zona jugada de la Unión Deportiva Logroñés, para que nos traiga la última bola de la Copa 4 y así completar también el grupo D. Muros Balompié al grupo D, que queda compuesto por el Astur Club de Fútbol, Club Deportivo Valladolid y Muros Balompié. Creo que hay diferencias bastante interesantes y regionales en algunos de los grupos, así que va a ser una competición muy llamativa para nosotros. En unos instantes procederemos a la confección del calendario que aparecerá publicado próximamente en nuestra página web www.asturfutbol.es, en la aplicación Asturfutbol y en las redes sociales de la Federación, disputándose en las jornadas de la siguiente manera. El 13 de agosto, el 1 contra el 3, el 17 de agosto, el 3 contra el 2, el 20 de agosto, 2 contra 1, 24 de agosto, 3 contra 1, 27 de agosto, 2 contra 3 y 31 de agosto, 1 contra 2. Las semifinales se disputarán el 5 y 6 de septiembre en el campo San Sebastián de Gracia y la final el 8 de septiembre en el campo de la Limona de Luarca Club de Fútbol. Y sin más, va a cerrar el acto el señor alcalde de Valdés, don Óscar Pérez Suárez. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acercado hoy hasta el Concejo de Valdés, hasta la Villa de Luarca. La verdad es que para nosotros es un auténtico placer y un honor como municipio poder acoger un torneo como este. Yo creo que en el contexto y en el marco que tenemos este año 2025 de Villa Europea del Deporte, de poder celebrar unas jornadas, unos eventos futbolísticos como los que vamos a tener, tanto las semifinales en Barcia como la final en Luarca, yo creo que no solamente supone un privilegio como municipio, también un empujón muy grande, como se decía, para estas dos entidades deportivas que podrán recibir una ayuda, una colaboración, una inyección económica por recibir estos partidos, pero también a nivel de proyección, ¿no? Porque vamos a estar en la prensa regional, a nivel deportivo, durante estos días, por algo francamente positivo, que es entregar un torneo de estas características con todo lo bueno que atrae. Y además, unas fechas en las que, como bien se sabe, el Concejo de Valdés, concretamente Luarca, la afluencia de gente es masiva todavía. En esas fechas de septiembre el turismo está muy vivo y por lo tanto casi podemos augurar que tanto en Barcia como en Luarca vamos a tener importantes entradas. Agradeceros a todas las entidades deportivas, a todos los clubes el trabajo que realizáis. También recalcar, ¿no?, que el Concejo de Valdés históricamente tiene una tradición futbolística de mucha relevancia, en el caso de muchos de nuestros clubes ya centenaria, así que bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea. Por supuesto, el Ayuntamiento tiene un papel secundario. Yo creo que el papel protagonista es de las directivas de los clubes, es de las plantillas, es de las aficiones,
Así que trataremos de seguir aportando nuestro grano de arena y sobre todo invitar a que durante esos días todos los asturianos y todas las personas que estéis en la zona occidente de Asturias os acerquéis a Barcia y Lorca a ver buen fútbol. Muchas gracias y a disfrutar de un torneo como este. Su colaboración en la organización de esta primera Copa Asturias-Fútbol, a todos ustedes por su presencia, así como a los representantes de los clubes participantes y a los campeones y campeonas que nos han ayudado a dar colorido a este acto. Antes de finalizar vamos a hacer una foto de grupo en el escenario y solo me resta agradecer la presencia de todos. Que pasen un feliz día. Hasta pronto. Gracias a todos.